El maullido del olvido. En el corazón de un pueblo olvidado por el tiempo, donde las casas crujían bajo el peso de los secretos y el viento susurraba viejas leyendas, vivía una anciana solitaria llamada Elara. Su única compañía era un gato negro azabache, de ojos verdes esmeralda, al que llamaba Sombra. Sombra no era un gato común. Su silencio era tan profundo como la noche y sus movimientos, tan fluidos como el humo. Elara lo había encontrado una noche de tormenta, maullando débilmente en su porche, y desde entonces se había convertido en su guardián silencioso. Pero con la llegada de Sombra, una extraña quietud se apoderó del pueblo. Primero, fueron los perros los que dejaron de ladrar, luego los pájaros los que cesaron su canto. La gente comenzó a sentirse extrañamente aletargada, sus recuerdos se desvanecían como niebla matutina. Pequeños detalles, nombres, fechas, rostros, todo se volvía difuso. Elara, en su aislamiento, apenas lo notó, absorta en la compañía de Sombra, quien se volvía cada vez más grande, sus ojos más intensos, su pelaje más oscuro. Una tarde, mientras Elara tejía junto a la chimenea, Sombra saltó a su regazo. Sus ojos se clavaron en los de ella, y un maullido, apenas un susurro, vibró en el aire. No era un maullido de gato, sino un sonido gutural, resonante, que parecía extraer algo de su interior. Elara sintió un vacío en su mente, un espacio donde antes había estado el nombre de su difunto esposo. Lo intentó de nuevo, pero la palabra no venía. Una punzada de miedo la recorrió, pero la mirada hipnótica de Sombra la calmó, y pronto, olvidó la punzada y el nombre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El pueblo se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el maullido ocasional de Sombra, que ahora era del tamaño de un lince. La gente deambulaba por las calles con miradas vacías, incapaces de recordar sus propios nombres o el propósito de sus vidas. Sus casas se deterioraban, sus jardines se cubrían de maleza. Elara, aunque más lúcida que el resto, sentía como la niebla se cernía sobre su mente, llevándose sus recuerdos más preciados. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el pueblo con una luz fantasmal, Elara se despertó con un escalofrío. Sombra no estaba en su cama. Lo encontró en el salón, de pie sobre sus patas traseras, frente a un espejo antiguo. Su reflejo no era el de un gato, sino el de una figura sombría, con ojos ardientes y una sonrisa cruel. Elara intentó gritar, pero su voz era un susurro ahogado. Sombra se giró lentamente, sus ojos brillando con una inteligencia malévola. Dio otro maullido, más fuerte esta vez, y Elara sintió como el último vestigio de su identidad se desvanecía. Su nombre, su historia, su esencia, todo fue absorbido por el maullido. A la mañana siguiente, los pocos forasteros que osaban aventurarse en el pueblo encontraron a una anciana sentada en un banco, con la mirada perdida, sin recordar quién era ni cómo había llegado allí. A su lado, un gato negro de proporciones inusuales la observaba con una satisfacción silenciosa, sus ojos esmeralda reflejando el vacío de un pueblo que había olvidado hasta su propia existencia. Y se dice que, en las noches de luna llena, el maullido del olvido aún resuena en las calles desiertas, prometiendo borrar a cualquiera que se atreva a recordar. El guardián de las sombras. La mansión Blackwood se alzaba imponente en la cima de una colina, envuelta en una niebla perpetua y rumores de tragedias pasadas. Nadie se atrevía a habitarla, hasta que una joven escritora, Elara, buscando inspiración para su novela de terror, decidió desafiar las advertencias y alquilarla. Lo único que la acompañaba en su vasto y sombrío hogar era un gato callejero que había adoptado, un felino de pelaje gris oscuro y ojos penetrantes al que llamó Niebla. Desde el primer día, Niebla demostró ser un compañero inusual. Se movía por la mansión con una familiaridad inquietante, como si conociera cada rincón y cada secreto. Sus ojos, a menudo fijos en puntos vacíos de la habitación, parecían seguir algo que Elara no podía ver. Al principio, lo atribuyó a la imaginación de un gato, pero pronto, los fenómenos comenzaron. Objetos que se movían solos, susurros en los pasillos vacíos, sombras que danzaban en la periferia de su visión. Elara, una escéptica por naturaleza, intentó encontrar explicaciones lógicas, pero la presencia de Niebla era una constante en cada evento. El gato siempre estaba allí, observando, a veces con una mirada de advertencia, otras con una extraña complacencia. Una noche, mientras Elara trabajaba en su estudio,
escuchó un rasguño persistente en la puerta del sótano, un lugar al que nunca se había atrevido a bajar. Niebla, que dormitaba a sus pies, se irguió de repente, sus orejas erguidas, sus ojos fijos en la puerta. Un gruñido bajo escapó de su garganta, un sonido que Elara nunca le había escuchado. El rasguño se hizo más fuerte, más desesperado, como si algo intentara salir. Elara, armada con un candelabro, se acercó lentamente a la puerta. El aire se volvió frío, y un olor a moho y tierra húmeda impregnó la atmósfera. Niebla se interpuso entre ella y la puerta, erizando su pelaje y bufando con furia. Era una advertencia clara. Sin embargo, la curiosidad de Elara era más fuerte que su miedo. Ignorando las señales de su gato, extendió la mano hacia el pomo. En ese instante, Niebla lanzó un maullido agudo, casi un lamento, y se abalanzó sobre la puerta, arañándola con una ferocidad inaudita. Al mismo tiempo, el pomo giró violentamente, y la puerta se abrió 1 centímetro, revelando una oscuridad impenetrable y un aliento helado que le erizó los cabellos a Elara. Niebla, con un último gruñido, se lanzó contra la abertura, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Elara retrocedió, el corazón latiéndole desbocado. La puerta se cerró de golpe con un estruendo, y Niebla cayó al suelo, jadeando, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Desde esa noche, Niebla se volvió más protector, siempre cerca de Elara, especialmente cuando la oscuridad caía sobre la mansión. Dormía a los pies de su cama, sus ojos brillando en la oscuridad, un guardián incansable. Elara nunca volvió a intentar abrir la puerta del sótano. Comprendió que Niebla no era solo su mascota, sino un guardián, un centinela contra las fuerzas que acechaban en la mansión Blackwood. Y aunque los susurros y las sombras nunca desaparecieron por completo, la presencia constante de Niebla le daba una extraña sensación de seguridad. Sabía que, mientras Niebla estuviera allí, las sombras de Blackwood permanecerían contenidas, y ella, a salvo de lo que sea que se ocultara en las profundidades de la casa. Pero a veces, cuando Niebla la miraba con esos ojos tan antiguos, Elara se preguntaba qué precio pagaba el gato por su vigilancia, y qué pasaría el día que Niebla ya no estuviera. La maldición del gato rojo. En el viejo puerto de Ravenswood, donde el salitre se aferraba a las paredes de piedra y las gaviotas graznaban historias de naufragios, se contaba una antigua leyenda sobre un gato rojo. No era un gato cualquiera, sino uno con pelaje tan ardiente como el fuego y ojos de un ámbar profundo, que aparecía solo en las noches de tormenta, trayendo consigo la desgracia a aquellos que lo veían. El capitán Silas, un hombre rudo y supersticioso, se burlaba de tales cuentos. Su barco, el Errante, era su único amor, y su lógica, su única guía. Una noche, mientras una tormenta feroz azotaba el puerto, Silas se encontraba en la taberna, bebiendo ron y riendo de las viejas mujeres que hablaban del gato rojo. «Tonterías», gruñó. «Los gatos son solo alimañas». Al salir de la taberna, el viento aullaba y la lluvia caía a cántaros. De repente, un destello rojizo llamó su atención. Sentado sobre un barril mojado, con el pelaje empapado pero brillante, estaba un gato. Era de un rojo tan intenso que parecía arder en la oscuridad, y sus ojos ámbar lo miraron con una fijeza inquietante. Silas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El gato maulló, un sonido que pareció perforar el rugido de la tormenta, y luego desapareció en la oscuridad. Silas intentó sacudirse la extraña sensación, pero la imagen del gato rojo se le clavó en la mente. Al día siguiente, una serie de infortunios comenzaron a acosar a El Errante. Primero, el ancla se rompió misteriosamente, luego una vela se rasgó sin razón aparente. La tripulación, ya de por sí supersticiosa, comenzó a murmurar sobre la maldición del gato rojo. Silas los despidió con desdén, pero una inquietud crecía en su pecho. Decidió zarpar a pesar de los problemas, creyendo que la mala suerte se disiparía en mar abierto. Pero la maldición lo siguió. El mar, normalmente predecible para un lobo de mar como él, se volvió traicionero. Tormentas repentinas, corrientes invisibles, y una niebla tan densa que el sol parecía haber desaparecido para siempre. La comida se pudrió, el agua se agotó, y la tripulación comenzó a enfermar. Una noche, mientras Silas intentaba orientarse en la oscuridad, vio de nuevo al gato rojo. Estaba sentado en la proa del barco, su pelaje brillando con una luz sobrenatural.
Sus ojos ámbar lo miraron con una expresión que parecía una mezcla de lástima y triunfo. El gato maulló, y esta vez, el sonido fue un lamento, un presagio de lo inevitable. El barco chocó contra un arrecife invisible, y el casco se abrió con un crujido espantoso. El agua helada comenzó a inundar la cubierta. En medio del caos, Silas vio al gato rojo saltar por la borda y desaparecer en las olas. Mientras el barco se hundía, Silas se aferró a un trozo de madera, observando cómo el errante era engullido por el mar. Fue el único sobreviviente, encontrado días después, aferrado a la vida por un hilo. Pero su espíritu estaba roto. Nunca más volvió a navegar. Se convirtió en un ermitaño, susurrando historias del gato rojo a cualquiera que se atreviera a escucharlo. Y se dice que, en las noches de tormenta en Ravenswood, el destello de un pelaje rojo aún se ve en el puerto, una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar las antiguas leyendas y a subestimar el poder de la maldición del gato rojo. La casa de los ecos felinos. La casa en el número 13 de la calle del Sauce Viejo había estado desocupada durante décadas. Los lugareños la llamaban la casa de los ecos felinos debido a los extraños maullidos que se escuchaban en su interior, incluso cuando no había ningún gato a la vista. Se decía que el espíritu de una docena de gatos, sacrificados en un ritual oscuro hace mucho tiempo, habitaba sus paredes. Una joven pareja, los Miller, ajenos a las supersticiones del pueblo, compraron la casa a un precio irrisorio. Querían un lugar tranquilo para criar a su hijo recién nacido, Leo. Desde el momento en que cruzaron el umbral, una sensación de frío y una quietud inusual los envolvió. No tenían mascotas, pero la primera noche, escucharon un maullido débil, casi un lamento, que parecía venir de las paredes. Al principio, lo atribuyeron al viento o a gatos callejeros, pero los maullidos se hicieron más frecuentes, más claros, y parecían seguir a Leo. Cuando el bebé lloraba, los maullidos se intensificaban, como si intentaran consolarlo, o quizás, responder a su angustia. Los Miller comenzaron a sentirse incómodos, pero el amor por su nuevo hogar y la llegada de su hijo los mantenía ocupados. Una tarde, mientras la señora Miller cambiaba a Leo en su cuna, vio una sombra pasar rápidamente por la pared. Era la silueta de un gato, grande y esbelto, que parecía deslizarse por la superficie. Parpadeó, y la sombra desapareció. Lo comentó con su esposo, quien la tranquilizó, atribuyéndolo al cansancio. Pero los fenómenos se intensificaron. Juguetes que se movían solos en la habitación de Leo, pequeños rasguños que aparecían en las paredes, y el sonido de garras arrastrándose por el suelo de madera. Los maullidos se volvieron más insistentes, a veces sonando como súplicas, otras como advertencias. Leo, que antes reía y balbuceaba, comenzó a mirar fijamente puntos vacíos en la habitación, sus pequeños ojos siguiendo algo invisible, y a veces, se reía a carcajadas, como si estuviera jugando con alguien. Una noche, la señora Miller se despertó con un maullido agudo y desesperado que venía de la habitación de Leo. Corrió hacia allí, y lo que vio la heló la sangre. Leo estaba de pie en su cuna, sus brazos extendidos hacia la oscuridad, riendo. Y a su alrededor, flotando en el aire, había una docena de ojos brillantes, como esmeraldas y zafiros, que la observaban con una mezcla de curiosidad y una extraña posesión. Los maullidos llenaron la habitación, un coro de lamentos y susurros. El señor Miller, alertado por los gritos de su esposa, encendió las luces. Los ojos desaparecieron, y los maullidos cesaron. Leo, ajeno a todo, se sentó en su cuna, sonriendo. Pero los Miller sabían lo que habían visto. La casa no estaba vacía. Estaba llena de presencias felinas, y parecían haberse encariñado con su hijo. Decidieron irse. No podían vivir en un lugar donde los espíritus de gatos atormentados acechaban a su hijo. Empacaron sus cosas a toda prisa, los maullidos resonando en sus oídos como una despedida. Mientras se alejaban en su coche, la señora Miller miró hacia atrás. En la ventana de la habitación de Leo, vio una docena de siluetas felinas, sus ojos brillando en la oscuridad, observándolos partir. Y se dice que, en las noches de luna llena, los ecos felinos aún resuenan en la casa del número 13, esperando a su próximo inquilino, o quizás, a su próxima víctima.